Muy bien, estamos a punto de comenzar. Faltan 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Son las 9 en punto, las 9 en punto. Y es tiempo de alabar al Señor. Es un tiempo que debe ser hermoso y debe ser inspirador para todo aquel que cree. Porque todo aquel que cree y se pone en contacto con la palabra va a recibir ese mensaje que Dios quiere para cada uno de nosotros. Él quiere buscarnos, Él quiere instruirnos, Él quiere que entendamos cosas grandes y ocultas, porque el mundo va a ser muy difícil que lo pueda entender, porque todo lo que es espiritual se discierne espiritualmente. Hay tantas cosas espirituales que ocurren que nos enteramos gracias a su palabra. Así que algo así es este versículo que tenemos aquí arriba que dice: con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo. Y la pregunta para muchos es: ¿cómo que ya no vivo yo? Pues aquí estoy vivito y coleando. Todavía estoy dando lata a mis 68 años de edad. Así que más vive. Y este más vive también se lee así: pero vive Cristo en mí, a pesar de que yo ya no vivo. Él sí vive y Él vive en mí. Y lo que ahora vive es curioso porque dice: ya no vivo yo y ahora sí vivo. A ver, a veces esto es lo complicado para la gente. Dicen: es que no es lógico lo que estás diciendo. Dices que no vives y luego dices que sí vives. Pero es que esto se tiene que discernir espiritualmente y sí tiene su correctísima explicación. Lo que ahora vivo en la carne, decía el apóstol Pablo, lo vivo en la fe, no la misma fe de Pablo. Bien dice: en la fe del Hijo de Dios. Esto es lo importante, que Jesús creyó. Jesús creyó que podía rescatarnos de una vana manera de vivir, de una manera muerta de vivir, valga la redundancia. No es redundancia, es más bien la contradicción. Ahora, el Hijo dice: el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Esto es algo hermosísimo que Dios hace. Él nos va a sacar de esa manera equivocada de vivir y nos pondrá precisamente en el camino correcto de vida en abundancia, que solamente Él nos puede colocar. Así que sean todos ustedes bienvenidos, bienvenidos. La iglesia se complace muchísimo en recibirlos a ustedes, espectadores, hermanos, amigos, parientes, y cualquier persona que se conecte es bienvenida en este espacio. En este espacio no queremos hacer religión, lo que queremos hacer es promover una relación personal con Dios. Así es que están en el lugar correcto si quieren conectarse con el Creador de los cielos y de la tierra, porque simple y sencillamente Dios no se va a estar escondiendo de nadie. Está ahí listo. Cada vez que cualquier persona busca a Dios va a encontrar. Así que disfrutemos juntos de su palabra. Así que hagamos una oración para comenzar. Bendito Padre, yo te quiero dar gracias, Padre, por todos los que ya se conectaron y por los que han de seguir conectándose en esta mañana. Padre, permite que podamos tener un tiempo hermoso de comunión unos con otros, Padre, y que podamos juntos aprender de ti, aprender de esas lecciones espirituales que necesitamos. Padre, si alguien aún no tiene vida, Padre, yo te suplico que le des de esa vida, porque tú eres el dador de toda vida. Dice tu palabra claramente que aún estando muertos en nuestros delitos y pecados, Jesús nos dio vida. El Padre nos dio vida juntamente con Cristo. Así que, Señor, necesitamos de ti.
necesitamos. Todas las cosas proceden de ti. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces. Así que esperamos tu bendición, Señor, en esta mañana, Padre. Te lo suplicamos. En el nombre de Jesús. Amén. Y bien, vamos a hacer un poquito de alabanza que va de acuerdo a lo que vamos a aprender. Recuerdan que el versículo decía el apóstol Pablo: ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y evidentemente en 2 de Timoteo, parece ser como un corito que cantaba en aquel entonces. Por supuesto que yo creo que con otra música, porque esta se la inventé yo, ¿verdad? Y dice: si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Y esto es mucho de lo que vamos a aprender el día de hoy. Así es que, como es textual, porque de poeta no tengo mucho, así que además no lo necesito, porque son alabanzas al Señor y su palabra se basta a sí misma para hacer una buena letra de un canto. Él permanece fiel. Está tan consciente de quiénes somos, de cómo tenemos que ir avanzando en esa santidad, porque santidad no significa dejar de bailar, Eso es muy externo. La santidad es una condición bien interior, que nos lleva obviamente a conducirnos como a Dios le agrada. Así que vamos a aprender mucho de eso. Pero ahora escuchen también estas palabras de Katy, que habla mucho acerca de la palabra de Dios. Quiero decirte algo. Esto quiere decir que cada palabra que escuchamos o que leemos entra en nuestro corazón, se queda en nuestra mente y el Espíritu Santo nos la recuerda en el momento indicado. Siempre llena nuestra vida y nos hace recordar quiénes somos en Dios, y nos hace recordar que nuestra porción es Dios. Estamos solos. Escucha esta alabanza porque sé que te va a ser de bendición.
Buenos días. La alabanza es tan hermosa, nos conecta con nuestro Señor en espíritu. Qué hermoso de verdad es alabar a nuestro Señor. Nuestro espíritu se alegra y se conecta delante de Él con una espiritualidad tan especial. Cuando alabamos y engrandecemos el nombre de nuestro Señor, puede fluir de una manera más perfecta nuestra comunión con Él. Que Dios bendiga su santa palabra. Y bueno, esta mañana en la capsulita de cada domingo que traigo para ustedes está en el libro de Santiago, capítulo 4, versículo 17. Y dice así su palabra: y el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es contado como pecado. A veces creemos que solo el hacer cosas malas es pecado. Pero cuando Dios pone alguna necesidad, alguna persona delante de ti y tú callas tu boca, detienes tu cartera, detienes tu oído a escucharle, eso también es pecado. A veces tenemos la posibilidad de ayudar de diferentes formas, económica, espiritual, escuchando, ayudando en una tarea, no lo sé. Pero Dios indiscutiblemente siempre nos pone a alguien en que podemos ayudar. Así es que tú sabes cómo hacer lo bueno porque Dios te ha preparado esas cosas Él ya las preparó de antemano. Tú lo sabes. No detengas tu corazón. No detengas esa misericordia de Dios hacia los demás. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es contado como pecado. Que Dios bendiga su santa palabra. Y bueno, pues este domingo yo doy muchas gracias a Dios por la vida de Bernardo, que es de veras mi gran compañero de vida. Yo doy gracias a Dios porque me mandó ese compañero que compartimos de la palabra de Dios y eso es una gran bendición. Compartimos la familia, espiritual. Así es que yo le voy a pedir a Bernardo que pase y quiero con ustedes. Algunos hermanos me decían, queremos ver pastelito y compartir, ¿sabes? Dice la palabra de Dios, mas en esto conocerán que son mis discípulos, si tuviésemos amor los unos por los otros. Y Dios bendice de veras el amor. Ay, esta no quiere prender. Vamos a prenderla con esta. Solo puse unas velitas por poner algunas. Pues pero hay que multiplicarlas por 20, más que por 20. 20 más. Pues gracias familia espiritual que siempre ha tenido ese amor y sabemos que es de parte de Dios. Dios manifiesta su amor a través de cada uno de los que estamos aquí. Dios manifiesta su amor a cada uno de los que nos están viendo. Así es que yo doy gracias a Dios por la vida de Bernardo. De verdad, hoy en día que estamos viendo tanto sufrimiento y tantas partidas de personas que conocemos y amamos, debemos de dar tantas gracias por cada día. Así es que queríamos compartir con ustedes y quiero hacer una oración y que tú desde allá me acompañes para dar gracias a Dios por la vida de Bernardo, de nuestro pastor, que Dios le utilice conforme a su voluntad. Bendito Padre Celestial, gracias te doy, Señor, en esta mañana por un año más de vida de Bernardo. Gracias, Señor, porque es un hombre que te ama, que busca tu rostro, que busca servirte de todo corazón, que nos ama a toda su familia y que bendice, Señor, y honra tu nombre a través de su servicio. Gracias te damos, Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Pues ahora sí, que sople. 1, 2, 3. Muchas gracias. Y bueno, lo pudo soplar. Hoy en día no es correcto soplar por tanta situación del coronavirus, pero como este pastelito es nada más para él y para mí, bueno, pudimos hacer esto. Que Dios les bendiga, iglesia, les amamos. Gracias por todos sus mensajes de cariño. Les queremos. Muy bien.
Muy bien, muchas gracias a todos y a todos los que se han acordado de su servidor también. Gracias, de verdad que me siento muy querido, muy amado. La verdad es que aprecio muchísimo que se acuerden de nosotros. Bien, recuerden que seguimos repartiendo esas despensas y pues hemos estado activos haciendo eso. Así es que si necesitas, entonces toma una. Con confianza puedes pedirla. Estaba yo viendo el precio, que son 185, pero dicen que en realidad cuestan más, pero hemos conseguido un buen precio para poder tener una despensa básica, pero completa. Así que si necesitas, toma una. Y si puedes donar una, pues también dónala. Hay mucha gente que se ha quedado sin trabajo, muchísimas personas que trabajaban y tenían la oportunidad porque quienes los empleaban tenían manera de poder hacerlo y ahora ya muchos no lo pueden hacer. Así sea que necesites una o que desees una o donar una, entonces comunícate a ese teléfono que está ahí, 102-735-102-4441 con Vero. También busca Camino Huastepec los martes, miércoles, jueves y viernes, que tenemos estudios. El martes conmigo en el tabernáculo, el miércoles las damas en el... Híjole, aquí está viejito. El gran Yo Soy. Están en el... No cambié esa, pero bueno, perdón. El Yo Soy. En el Yo Soy, sí. Así es que el jueves y el viernes oración y alabanza. Quiero decirles que esos viernes han estado bien potentes, bien fuertes, y la verdad es que Dios nos ha estado utilizando mucho. Así es que busquen mucho a Dios y encuéntrense con Él. Aquí el servicio del domingo a las 9. Cualquier informe con respecto a esta iglesia, 735-145-1936. Yo soy Bernardo Falcón, yo soy el pastor de esta iglesia y estamos para servirlos. Así que con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo. Ese es el tema que tenemos ahora. Fíjense que los martes estamos en el tabernáculo de reunión, donde tenemos el altar del sacrificio o el altar de bronce. Aquel altar que estaba en el tabernáculo, les voy a hablar un poquito acerca de ese altar del sacrificio, y que no es otra cosa que el altar de bronce, que también además, entre muchas otras cosas, es un tipo de la mismísima cruz de Jesús. O sea, ahí donde el Señor Jesucristo fue crucificado. Ese lugar era como el altar de bronce donde llevaban un cordero limpio, el que llevaban y sacrificaban y mataban en ese altar de bronce. Así que vamos a ver un poquito acerca de nada más del altar de bronce, y eso es nada más porque queremos hablar acerca de la muerte del Señor Jesús, pero también de la muerte del cristiano. ¿Cómo? ¿Vamos a hablar de muerte? Híjole, hablar de muerte en este tema es hablar de vida, como podrás darte cuenta. A veces es compleja la palabra porque hay que entender que todo esto está hablando de cosas espirituales, y las cosas espirituales solo se pueden discernir espiritualmente. Son locura para el que no tiene el espíritu conectado con el Espíritu de Dios. Así que escuchen esto. Harás también un altar de madera de acacia de 2 metros y 20 de largo por 2 y 20 de ancho y 1 y 30 de alto. Y harás cuernos en sus 4 esquinas, de tal manera que formen una sola pieza con el altar. Cubrirás el altar de bronce, sus calderos para recoger la ceniza, sus paletas, sus tazones, sus garfios y sus braseros serán todos,
Le harás un enrejado de bronce y harás un anillo de bronce para cada una de sus 4 esquinas. Pon la rejilla dentro del cerco del altar abajo, hasta que llegue a la mitad del altar. Harás también varas de acacia para el altar, las cuales cubrirás de bronce. Y las varas se meterán por los anillos y estarán a ambos lados del altar cuando sea llevado. El altar lo harás hueco, de tablas, de la manera que te fue. Terminaba diciendo, de la manera que te fue mostrado en el monte. Déjame ahora bajarme. A ver. Ahí está. Fue mostrado en el monte. Pero resulta que para los judíos, para los hebreos más bien, todos los hijos de Israel que estaban en el desierto, para poder llegar a ese lugar, a ese altar de bronce, había que pasar primero por la puerta. Y después lo primero que iban a encontrar iba a ser precisamente el altar de bronce. Ahora es necesario entender que nos habla acerca de lo que es el juicio. Todo lo que es un juicio es representado por el bronce, es un tipo del juicio que habría de venir en el futuro. Ahora, es importante entender que Dios iba a juzgar el pecado y que iba a haber un juicio a esa situación, y que todos los seres humanos, desgraciadamente, dice la Biblia, por cuanto todos pecaron y todos perdieron ese juicio. En pocas palabras, todos necesitábamos ser redimidos, todos necesitábamos ese perdón de pecados, todos necesitábamos la expiación. Así que el Señor lo que hace es mostrarnos desde el tabernáculo lo que vendría después, que sería el sacrificio del Señor Jesucristo en este altar de bronce. Porque miren, primero había que pasar por la puerta y después íbamos a tener que recorrer un camino hacia el lugar santo. Ya cuando está la última parte, en esta de aquí, había una puerta y este lugar se llamaba el lugar santo. Nadie podía entrar ahí más que los que ya habían sido santificados o los que eran los sacerdotes, que habían sido escogidos por Dios, que eso significa ser santo, escogido por Dios para sus fines, y que allá adentro tenían que hacer un trabajo. Pero al lugar santísimo, solamente entraba el sacerdote una vez al año y después de una serie de ritos. Pero ahorita lo que vamos a hablar precisamente es que para poder llegar hasta ese lugar era necesarísimo todo este recorrido. Pero todo comenzaba en la puerta. Y la puerta, como a darse cuenta, Jesucristo es la puerta y es la entrada a cualquier asunto con Dios. Pero antes que nada era necesario el perdón de nuestros pecados. Antes que nada era necesario que se hiciera expiación. Así es que en este altar es donde se sacrificaba un animal. Se sacrificaba un animalito ahí donde ese animalito pagaría y sería el sustituto de nosotros. Así es que dense cuenta que esto que estamos hablando es algo que es muy importante que entendamos. Así es que veamos este texto. Dice: con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Ahora, si este altar de bronce es un tipo de la cruz de Cristo, donde el Cordero de Dios fue crucificado, fue sacrificado por nosotros, fíjense nada más lo que está diciendo: con Cristo estoy juntamente crucificado. Estoy, y está en un continuo presente ahí. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Como si la crucifixión hubiera sido algo que se quedó por los siglos de los siglos. Así de simple, así de simple. 21 siglos después,
los cristianos seguimos diciendo, estoy juntamente crucificado. Yo, mas vive Cristo en mí. Qué hermoso suena esa situación. Y lo que ahora vivo en la carne, lo que ahora vivo en la carne. Aquí viene el problema, querido. Aquí vivo en la carne porque somos pecadores, ¿no es cierto? Somos pecadores. El problema es luchando con pecados. ¿Cuántos estamos en situaciones difíciles, complicadas, que parece que nunca vas a poder vencer? Que nunca vas a poder dejar? Lo vivo, dice, en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a... Decirles que ese ruido que están escuchando es que tengo que utilizar mi teléfono para la transmisión y parece que, como es mi cumpleaños, yo creo están pin, 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 pin todo el tiempo. Bueno, pues, ni modo. Ahora, esto es importante. ¿Qué valor le da Dios a ese sacrificio de Jesús? Para Él fue preciosísimo. Para Él fue tan importante, pues Él mismo entregó a su Hijo en sacrificio. Solamente en la medida que el cristiano, a través del Espíritu Santo, puede conocer que Dios tiene ese valor que Dios le da precisamente a esta sangre, a este sacrificio de Jesús. Ese valor que es tan importante, tan grande para Dios. Eso fue suficiente para Él. Satisfizo completamente su justicia y para Él fue un pago completo por el rescate de nosotros. Así es que fíjense nada más, el valor que nosotros le damos a ese sacrificio, pues depende precisamente que en la medida que entendemos el valor que Dios le da, nosotros podemos apreciar también y podemos entrar en sus beneficios que representa el entender claramente este sacrificio. Fuimos rescatados de una vana manera de vivir, una cuestión bien clara, porque además lo que dice el Señor, que en esa muerte hay vida. ¿Cómo? Sí, resulta que hay vida en la sangre. En la sangre hay vida y la Biblia por todos lados nos va a enseñar esto. Miren lo que dice, porque la vida de la carne en la sangre está. Todo el mundo entiende eso, es muy claro. Y yo se las he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas. Yo se las he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas. Y aunque aquí en Levítico estaba hablando de un animalito que era una sustitución, pues estaba hablando principalmente de sombra de lo que vendría, y el que vendría sería el Señor Jesucristo, el que entregaría su sangre, lo entregaría a muerte para que nosotros pudiéramos vivir. Y esa hacer el perdón o la expiación de nuestros pecados nos va a perdonar a través y en base a ese sacrificio. Por otro lado, también en Éxodo, fíjense lo que dice, que cuando el pueblo de Israel iba a salir de Egipto, iba a pasar el ángel matando a todos como plaga del pueblo porque no querían obedecer a Dios. Así es que para proteger a su pueblo, el Señor mandó que se sacrificara un cordero, y esto es lo que se llama la Pascua. Y esa sangre se pondría en los dinteles de las puertas para que cuando pasara el ángel de primogénitos, esa sangre les preservara la vida. Así es que podemos entender claramente que hay vida en la sangre. Hay vida en la sangre, y hay vida en la sangre para Dios, y esto es algo muy claro que lo puede tener. Pero miren, cuando yo vengo a ser un cristiano, resulta que antes de Cristo,
antes de Cristo, pues yo no tenía mucha conciencia. Muchas cosas malas yo creía que eran buenas. Muchas cosas que yo hacía y que estaban totalmente equivocadas, ahora me doy cuenta del mal que producían y de las circunstancias tan difíciles en las que metía mi propia vida. Así que, pero, para mí eso era muy normal. Pero ¿qué pasó cuando ya vine a ser un cristiano? Pues resulta que ahora si hay algo que me está molestando es precisamente no poder librarme de esos pecados y de esas situaciones que muchas veces venían a causa de las tinieblas en las que vivíamos. ¿Qué quiero decir? Que probablemente son vicios, probablemente son malas costumbres, probablemente todo esto que viene teniendo un pecado muy repetitivo empieza después de Cristo, después de que Cristo ha venido a mi vida esté todo el tiempo acusándome y acusándome y acusándome y acusándome. Pero este es el problema. Esto concluimos, ¿verdad? Que no, esto es muy callar con eso, y lo peor de todo, empezamos a aceptar una culpa equivocada o una manera equivocada de ver las cosas, porque necesitamos aceptar el valor que Dios le da al sacrificio de Cristo. ¿Qué quiere decir? Bueno, quiere decir que nosotros hemos muerto con Él, y ese valor quiere decir que eso va a funcionar, y funciona perfectamente. Así que la sangre es en primera instancia para ser apreciada por Dios. Después, lo que resta a nosotros es aceptar esa estima con la que Dios honra ese sacrificio de Jesús. Eso es bien importante que lo entendamos, y lo entendemos como dice en Primera de Pedro, que dice así, Primera de Pedro 1, versículos 18 y 19, dice así: sabiendo que fuimos rescatados de nuestra vana manera de vivir, la cual recibimos de nuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino ¿con qué? ¿Con qué fuimos rescatados? Con esa sangre preciosa, con ese sacrificio, con ese juicio de los pecados, con ese juicio que Dios descargó completamente en Cristo para que cargara nuestros pecados, como de un cordero, sin mancha y sin contaminación. ¿Por qué era preciosa esa sangre? Porque Él era inocente. Así de simple, un cordero sin mancha y sin contaminación. Y eso es lo que Dios aceptaba. Por eso ni siquiera a Israel le aceptaba un animal enfermo, o un animal cojo, o un animal tuerto, o un animal de ninguna manera. Sin defecto tenía que ser ese cordero para que Dios lo pudiera recibir y pudiera ser entonces esa sangre eficaz. Esa sangre eficaz para la expiación de nuestros pecados. Pero aquí viene el problema. Como yo estoy luche y luche con esos pecados, y yo estoy seguro, porque todos los cristianos hemos pasado por este tipo de situaciones, hay cosas de las cuales hoy todo el tiempo están siendo repetitivos, y dices, y vuelvo, y parece que estás jugando también con este asunto, porque vas y vuelves, y vas y vuelves, y estás... ¿Y cuál es el problema? El problema está que probablemente no lo has enfocado como Dios quiere que lo enfoques. La sangre fue eficaz. El problema es tu entendimiento. Por eso la Biblia dice que tienes que renovar tu entendimiento. Tienes que renovar la manera en que estás entendiendo. Y para esto está escrito. ¿Es difícil? Sí es difícil, porque Dios te tiene que hablar al corazón y te tiene que despertar el entendimiento. Así es que le ruego a Dios, le suplico que el Espíritu Santo les hable en esta mañana para poder entender esto, porque estamos todo el tiempo queriendo nosotros vencer el pecado. Y no, querido, de base estás equivocado y estás aceptando mucho la acusación de Satanás. Porque como estás peque y caes de continuo en estas situaciones, no es
porque seas débil. Débiles somos, tan débiles que prácticamente la Biblia te lo dice claramente: estás muerto, querido. Y los muertos no pueden luchar. Los muertos no luchan, querido. Los muertos se quedan muertos. Así es que, ¿entiendes lo que se está diciendo? Es a causa de no comprender esa verdadera naturaleza, entonces no podemos entender por qué de continuo estamos cayendo. Dios es muy poderoso para tratar con nuestros pecados. Él puede tratar con nuestros, pero no puede hacerlo con un hombre que acepta la acusación del diablo. Si tú estás todo el tiempo diciendo, y el acusador viene y te dice: ves, hipocritón, tú eres un hipócrita, dices que muy cristiano, y luego también el diablo va a utilizar a los que están a un lado tuyo también para acabar contigo. El problema, este es el problema. No hemos acabado de entender que Satanás es el acusador de los hermanos. Qué pena que utilice a veces a otros hermanos también para sobajarlos y para también decirles que no fue eficaz, porque eso es lo que están diciendo, que no fue eficaz lo que Jesús hizo en la cruz. Créeme que se equivocan completamente. Así que, para que lo podamos entender, el apóstol Pablo nos dice: pues es que estamos crucificados juntamente con Cristo. No hemos llegado a admitir que merecemos únicamente la muerte. Ese es el punto. ¿Sabes qué es lo que pasa? Que ese viejo hombre tuyo, pues es una complicación, porque, como veremos enseguida, servimos solo para ser crucificados. No hemos llegado a reconocer que solo Dios puede contestarle al diablo lo que el diablo nos está acusando, y que Él ya ha hecho esta obra en la cruz, en ese altar de bronce, en ese altar, en esa cruz donde Él derramó su sangre. Así que eso nos lleva a entender que la sangre procede con nuestros pecados. Procede, ahí estuvo el perdón de tus pecados pasados, presentes y futuros. Todos los pecados ahí, la sangre trató con ese asunto, y es un asunto terminado. El Señor Jesucristo pudo decir en la cruz: consumado es, hecho el trabajo que Dios le había mandado. Esa expiación fue realmente efectiva, pero la cruz misma debe tratar con nosotros. La sangre nos proveyó ese perdón, pero la cruz ahora va a tratar con nosotros. La sangre puede lavar mis pecados, pero no puede lavar a mi viejo hombre. ¿Entiendes? Por eso el apóstol Pablo decía: no, vístete del nuevo hombre, no del viejo. Ese hombre viejo, déjalo ahí colgado en el closet, porque en cuanto te pones esa vestimenta, en cuanto tú te das cuenta y empiezas a aceptar la acusación de Satanás, tú andas en el viejo hombre, y ese viejo hombre es bastante pernicioso. Hace que hagas cosas que no podrías ni deberías de hacer cuando estás vestido de ese nuevo hombre, que no es otra cosa que Jesucristo en ti. Así que se hace necesaria la cruz para que yo sea crucificado. ¿Cómo? ¿Yo tengo que ser crucificado? Sí, querido. Y lo dice Pablo, lo dice: con Cristo estoy juntamente crucificado. ¿En qué sentido? Nosotros estamos muy dispuestos a decir que realmente hemos hecho cosas muy malas, pero no estamos tan dispuestos a aceptar que realmente seamos tan malos. Eso es bien curioso, porque nosotros mismos somos radicalmente malos. Ese viejo hombre no tiene remedio, querido, quiero que lo entiendas. El viejo hombre no tiene remedio, no hay otro tratamiento para ese viejo hombre que la cruz. Eso es el punto. La cruz es el único lugar, es el único derrotero que tiene precisamente el viejo hombre, la cruz. Y tendrías que proceder precisamente a estar juntamente con Cristo.
Y esto es algo que Dios hace, De hecho, Dios ya lo hizo, pero no lo has querido aceptar, ese valor tan grande que tuvo la sangre de Cristo, el sacrificio en el altar. Mira lo que dice: la sangre procura el perdón por lo que hemos hecho. La cruz procura nuestra liberación de lo que somos. ¿Comprendemos? La sangre ya ha perdonado tus pecados, pero ahora resulta, y esto es así, mira, primero fuiste limpiado por el perdón, más bien fuiste perdonado por tus pecados. Y ya no hay nada en contra de ti, pero ahora resulta que te das cuenta que el tiempo pasa y todavía hay el poder del pecado sobre ti. Ese pecado en singular es esa tendencia con la cual todos nacemos. Porque mira lo que dice: ¿por qué somos llamados pecadores? ¿Por qué somos llamados pecadores? Algunos dicen, pues porque hacemos pecados. Bueno, pues sí, es lógico, pero déjame decirte que está al revés. Cuando tú quieres predicar el evangelio, tú llegas con las personas a decirles: eres un pecador por lo que estás haciendo, pero te estás equivocando. De decirle: tú estás haciendo pecados porque tu naturaleza es esa. Tu naturaleza es esa. Naciste del todo en pecado y del todo naciste con esa tendencia, por cuanto todos pecamos. Fíjate, todos. ¿Pero por qué? Fíjate cómo lo dice la Biblia. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Por cuanto todos pecaron. Así que, ¿cómo está esta situación? Bueno, tú eres pecador porque tú naciste y heredaste el pecado en tu sangre. Así es que tu sangre no servía para expiar nada. De hecho, lo único que podía expiar era una sangre preciosa, perfecta. Y esa es la sangre del Señor Jesucristo. Pero entonces nosotros, ¿qué? No es que nosotros somos pecadores porque pecamos, sino pecamos porque somos pecadores, y esto es algo que debemos de entender. Esto es más bien algo que ya estamos así constituidos. Pero fíjate nada más, ¿hay pecadores buenos? Yo creo que sí. Hay pecadores que no son tan pecadores, y pecadores malos, sí, pues sí, muy malos pecadores. Y hay unos que son muy morales y otros que son muy corruptos, y etc. Pero ¿sabes qué? Ni siquiera se trata de eso. Todos somos igualmente pecadores, unos más, unos menos. Y si no, vas a empezar a hacer también distinción entre pecados grandotes y chiquitos, entre veniales y mortales. Y tú piensas y juzgas al que tiene pecados groseros, pecados en su carne que probablemente han adulterado o algo así, pecados muy, muy lastimeros. ¿Pero crees que es diferente a echar una mentira? ¿Tú crees que es muy diferente a envidiar? ¿Tú crees que es muy...? Pero eso sí, juzgamos como lo sentimos, y la medida es tu corazón. Engañoso y perverso es el corazón, no cabe duda. No cabe duda. Así es que más bien entendamos, no hay pecadores diferencia, todos somos pecadores. Entonces, que si soy cristiano y soy, ¿cómo está? Espérame, déjame decirte, tú eres pecador porque tu naturaleza es ser pecador. Pero quiero que entiendas que cuando Dios te dio vida, también te hizo una naturaleza divina. Pero para tener esa naturaleza divina, y para que pueda funcionar como debe de funcionar en términos prácticos, es necesario que mueras, que te consideres muerto al pecado. ¿Cómo? Considera que Dios ya lo hizo, que Dios ya te dio vida juntamente con Cristo, juntamente con Él. Pero fuiste juntamente con Él a la cruz. Mira lo que dice Romanos 5:19. Porque así como por la desobediencia de un hombre
los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. ¿Por qué soy desobediente? Bueno, por la desobediencia de Adán. ¿Y por qué ahora puedo ser obediente? Por la obediencia de uno. ¿Puedo ser obediente? Sí, puedo ser obediente. ¿Qué es necesario? Bueno, mi muerte en la cruz. Así de simple, juntamente con Cristo. En Adán recibimos todo lo que es de Adán. En Cristo recibimos todo lo que es de Cristo. Nuestra desesperación está en Adán. Nuestra esperanza está en el Señor Jesucristo. El sacrificio que satisface la justicia y santidad de Dios es lo que hizo el Señor Jesucristo. Satisface tanto la justicia como la santidad de Dios. ¿Por qué? Porque Dios quería tener contacto con nosotros, pero resulta que a causa de la justicia y a causa de la suciedad que produce el pecado, no podíamos acercarnos a Dios. Él lo permite después de que el sacrificio ha sido consumado. Por eso cuando el Señor Jesucristo muere en la cruz, también en el templo, en ese templo que cubría también ese velo que cubría el lugar íntimo, ahí donde Dios se manifestaba con su testimonio en el arca del pacto, el velo se rompió de lado a lado para que pudiéramos entrar, pero porque había sido completamente satisfecho y aceptado por Dios esa justicia, esa santidad de Dios. Y juntamente con Él, los que morimos con Él, fuimos los que entramos con Él, porque eso nos lleva a entender para que Jesucristo murió para que nosotros pudiéramos morir. Jesús murió como nuestro representante en su muerte, pero en su muerte Él te incluyó a ti y a mí. Y esto es lo maravilloso. Él se incluyó a ti y a mí. Y lo que murió ahí es ese viejo hombre. Por eso hablamos de sustitución e identificación. Nos identificamos con el Señor Jesucristo porque Él nos sustituyó. Él estuvo ahí en nuestro lugar como nuestro representante. Así que en la muerte inclusive del Señor me coloca en una posición para poderme identificar adecuadamente con Él. Yo me identifico para poder después ser incluido. Lo que cuenta es mi inclusión en Cristo de parte de Dios, lo que Él hizo, de la manera de que Él lo propuso. Así que eso es lo que Él ha hecho. Así que en Cristo todo me es posible. En Cristo, todas las bendiciones que vas a encontrar en la Biblia son y llevan estas dos palabras, en Cristo. No hay bendición de Dios fuera de Cristo. Ningún tipo de bendición. Así que es importante entender una vez más, morir con Cristo, porque morir con Cristo fue un hecho, fue algo que sucedió. Si tú crees en la muerte de Cristo, entonces la misma Escritura dice que Él murió por nosotros, pero también dice que morimos con Él. Mira lo que dice, esto es bien claro en Romanos 5:8, mira, esto es muy claro. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Ahí todas las letras, todas las palabras, no puede haber ninguna manera de que te equivoques. Él, Jesucristo, murió por nosotros. Pero entonces ahora viene esta pregunta. ¿Cuándo morí yo con Cristo? ¿Cuándo yo morí con Cristo? Bueno, pues cuando Cristo fue crucificado. Por cuanto se trata de dos acontecimientos y no de uno solo, no se trata de dos acontecimientos, sino de uno solo, un solo sacrificio. Entonces, ese mismo sacrificio de Jesucristo, el mío, mi crucifixión, fue también con Él.
¿Ha sido crucificado Cristo? Pues sí. Entonces, ¿cómo no sería yo también crucificado juntamente con Él si Él y yo ahora tenemos esta relación? Esto no es menos claro. Así como Jesucristo pagó por nuestros pecados, mira lo que dice en Romanos 6:6. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre, ahora queda claro, fue crucificado juntamente con Él. ¿Para qué? Aquí hay la razón, pon atención aquí, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Y seguiremos siendo pecadores, pero puedes ser un pecador porque naciste siendo un pecador. Y hasta que Dios no te dé un cuerpo nuevo, tú dejarás de ser pecador. Pero una cosa es que tú seas pecador y otra cosa está que tú estés sirviendo al pecado. Eso sí que no, querido. Porque una persona que está atrapado en esa cuestión tiene que empezar a tratar con el asunto y ver si realmente cree que el sacrificio de Jesucristo fue suficiente. Jesucristo basta, canta mucho Katy. Me encanta ese canto por lo que dice. Porque Jesucristo basta para que tú... Ese sacrificio es efectivo. Mira lo que dice Romanos 6:8. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. ¡Wow! Cuando Él murió en la cruz, yo morí con Cristo. Cuando Él, en ese mismo momento, no solamente Él murió en su lugar, sino que me llevó a mí consigo a la cruz y yo también morí. Muchas de las cuestiones espirituales no tenemos conciencia de cómo fueron y cómo se hicieron. Una de ellas es el nuevo nacimiento. La gente piensa que puede entender muy bien cuándo nació de nuevo y cómo estuvo el asunto y creen que también cuando levantaron su manita y dijeron, sí, yo quiero recibir a Jesucristo como mi único y suficiente Salvador, no se dan cuenta que los muertos no deciden. Más bien Dios ya te había dado vida. Dios ya te había dado y regalado esa fe para poder levantar tu mano y aceptar al Salvador. Pero déjame decirte, más bien fue Él el que te aceptó a ti. Él te dijo, ven conmigo. ¿Y dónde fuiste? Y todavía no te habías enterado. Fue precisamente a la cruz del Calvario. Y todo cristiano que puede mirar, porque dijo el Señor Jesucristo, así como Moisés levantó la serpiente de bronce, para que te des cuenta que eso es el juicio de Dios. Como Moisés levantó la serpiente de bronce en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que si tú tan solo lo miras, aunque te hubieran picado las serpientes ardientes, vivirías. Y si tú puedes mirar al Señor Jesucristo, lo que vas a mirar, y si es que lo has entendido y te has identificado bien con Él, que ahí juntamente con Él, Él no estaba solo, estabas tú con Él, muerto con Él. Todo lo que le ocurrió al Señor Jesucristo te llega al corazón y tú dices, realmente tu muerte valió, realmente tu muerte tuvo un efecto fuerte, porque tú estabas juntamente con Él. Había una persona que decía, no entiendo esto muy bien. Dice, mira, te lo voy a explicar. Cuando tú tienes un té calientito y te dan un terrón de azúcar y lo pones en la taza y le das unas vueltecitas, después de unos segundos, tú le puedes preguntar a la persona y decir, a ver, dime, ¿dónde está el té y dónde está el terrón de azúcar? Puedes decirme dónde está el azúcar ahora y dónde está el té. Pues no, dice, pues ¿cómo? Pues si ya se juntó y ya es imposible separarlo. Bueno, pues así es. Así como Jesucristo y tú. Jesucristo es el té, tú eres el azúcar, o al revés, como quieras. Pero están tan involucrados, tan metidos uno con el otro, que es imposible separar.
Pero yo les puedo decir que esto es ese carácter íntimo y decisivo en nuestra unión con Cristo en su muerte, ahí en esa cruz. Mira lo que dice Romanos 6, 3 y 4. Dice, ¿o no sabes que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Quiere decir que fuimos incluidos e identificados completamente, pero en su muerte. Entiéndelo, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. ¿Qué quiere decir? Que el verdadero significado que va ahí atrás del bautismo es que en la cruz fuimos bautizados, en esa muerte, en ese momento, en ese momento en el tiempo y en el espacio que Él moría en la cruz, tú estabas muriendo y su muerte se hizo la nuestra. En su muerte se hizo la nuestra. Así que a esta unión es cuando consientes, cuando te vas a bautizar. Si no has entendido esto, no tiene ni siquiera sentido que te bautices, querido. Porque el bautismo simplemente es figura de lo que venía. Así que, ¿para qué hizo el Señor esto? Para quitar y poner fin a esa vida de pecado en que vivíamos, a crucificar ese viejo hombre en tu vida. Mira, dice, pero lejos esté de mí el gloriarme, decía el apóstol Pablo, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, porque en el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Por eso cuando vas al bautismo, esto es figura de lo que vendría a ser. Ese bautismo es en su muerte. Fíjate nada más cómo operó de manera figurativa con Noé. En los días de Noé, mientras se preparaba el arca, dice en 1 Pedro 3, 20 y 21, mientras se preparaba el arca en la cual pocas personas, es decir 8, fueron salvadas por agua. El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne. El Señor no te va a quitar ese viejo hombre, simplemente lo va a crucificar. Ahora, y no es que lo va a crucificar, ya fue crucificado. Eso es lo que debemos de entender, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios. Por eso ahora lo malo te pesa, por eso ahora lo malo te cuesta. Y si no te cuesta, querido, probablemente ni siquiera eres un cristiano. Así que la resurrección de Cristo, esa vida nueva, es precisamente de la que habla. Cuando tú te consideras muerto al pecado y cuando tú sabes que eso fue un hecho histórico y lo crees, que realmente hay certeza y hay convicción en eso que tú estás pensando, entonces tú puedes vivir una vida nueva, porque ese es el camino de la liberación de Dios. Por eso es lo que significa, te metes al agua y significa la muerte de tu viejo hombre, tu viejo mundo. Ahí se quedó ahí bajo las aguas. ¿Sabes? Cuando resucitas, cuando te levantas juntamente con Él, cuando sales del agua, sales con esa nueva naturaleza que el Señor ahora te ha dado. Somos nuevas criaturas, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Él preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Ojalá que lo puedas creer. Así que el hombre todo el tiempo está esforzándose. Mira, hay un esfuerzo inútil del hombre por vencer al pecado. No trates de vencer al pecado. Simplemente cree lo que Dios hizo, porque Él es el que lo ha hecho. Mira, Jesucristo lo hizo por ti. Él pagó por tus pecados. Se quedó ahí tu viejo hombre. Ahora puedes andar en vida nueva. Durante años, quizá tú has tratado en vano de ejercer control sobre ti mismo. Has tratado siempre y quizás aún hoy te esfuerzas en ello. Pero el día en que tus ojos sean abiertos, te darás cuenta
te vas a dar cuenta que eres impotente para hacer cosa alguna y que funcione bien. ¿Sabes? Dios lo ha hecho todo. Mira este versículo. Puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, ustedes también ármense del mismo pensamiento. Y aquí lo que quiero, piénsalo así, querido, ármate. Piensa como un caballero, que vamos a darle ese título de caballero. Este pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado. Ese es Jesús. Para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a los malos tratamientos de la carne. O sea, a las concupiscencias, a las ideas equivocadas de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Si esto ha sido de revelación para ti y estás cansado de luchar, quiero pedirte que cierres tus ojos ahí donde estás. Cierra tus ojos, querido. Y dime si puedes mirarte tú en esa cruz. Mira, levanta tus ojos. El apóstol Pablo decía, me propuse no saber entre ustedes otra cosa sino a Jesucristo y este crucificado. Y la razón es porque ahí mismo te puedes ver tú. Hizo por ti para incluirte a ti en su muerte, en ese altar del sacrificio, en esa maravillosa cruz donde el Señor Jesús entregó entregó, pero nos incluyó a nosotros en su muerte. ¿Sabes? Esto es necesario, porque es necesario que haya muerte para que también haya resurrección. Nunca lo habías entendido. Y tú puedes levantar tus ojos y mirarte. Míralo ahí, derramando su sangre. Porque Él lo está haciendo y lo hizo físicamente. Pero ahora, entiéndelo, esto es un hecho espiritual, histórico y espiritual. Ese día que el Señor Jesús murió, tú estabas ahí. Recuerda que el Espíritu no tiene tiempo ni espacio. Somos, según la palabra de Dios, fuimos escogidos desde antes de la fundación del mundo para estar también en esta cita donde el Señor Jesucristo muere en esa cruz, para que tú estuvieras ahí. Así que esa muerte, y lo entiendas, que es para vida y para que el que venció el pecado pueda manifestarlo en tu vida, para que nosotros también nos podamos hablar de este pensamiento, porque Él terminó con el pecado. Padre, yo te suplico por cada uno de mis hermanos que pueden identificarse con Jesús, porque si se pueden identificar contigo en la muerte, mucho más en la vida y vida en abundancia. Bendice a cada uno de mis hermanos, bendícelos, Padre, y dales la victoria, Padre, que dejen de luchar con sus propias fuerzas, porque las fuerzas de Jesús también estarán en ellos. Así que es entendiendo y comprendiendo estos hechos espirituales que también, cuando eso produce la fe que se requiere para poder sustraerse a toda clase de fechorías, Padre, entonces es cuando empezamos a tener esa vida buena, esa vida que todo cristiano debe de vivir para tener buen testimonio y para mostrarse esa persona que deja vivir la vida de Cristo en su propia vida. Así que gracias, Padre, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Queridos, pues les quiero dar muchas gracias a todos los que me han estado felicitando por mi cumpleaños. Gracias. En realidad lo acepto eso también como una ofrenda de amor y de verdad que esto es algo bien importante. Pero también nuestra congregación necesita seguir, aunque no estamos asistiendo ahí, pero necesitamos
seguir manteniendo el jardín, tenemos que seguir manteniendo las instalaciones, pagar la luz, pagar el agua, pagar pues todas las cuestiones, y ojalá que el Señor nos dé la oportunidad. También recuerden que cada quien dé como propuso en su corazón, pero dé, porque Dios ama al dador alegre. Recuerda que lo primero en tu vida debe ser Dios, ¿verdad? Pero ¿cómo lo procesa Dios? Te aseguro que Dios no quiere que ninguno empiece a dar lo que no le corresponde. Primero dale a quien le tienes que dar, porque esto es así. El que no atiende a su familia es peor que un incrédulo. Así que también, para que tengas con qué dar, pues también dice la Biblia, el que no quiere trabajar, que tampoco coma. Así que tienes que atender tu familia, tu negocio, pero también no te olvides de tu iglesia, queridos. Muchos de ustedes sí se han olvidado, con tristeza lo digo, pero muchos de ustedes sí se han olvidado. La gran mayoría, desgraciadamente, pero háganlo también. Y no importa, ya les dije, puedes hacer una transferencia, tómale una foto a esto, deja ponerla después, así, a ver, ahí está, tómale una fotito ahí y toma estos numeritos. También les voy a enviar a través del chat de la iglesia, y si no estás en el chat de la iglesia y tienes pon un mensajito ahí en el Facebook o de alguna manera para que seas incluido en el chat de la iglesia El Camino. Ahí voy a poner también este estudio que hicimos ahora de la muerte de Cristo y nosotros incluidos con él. Que pongan ofrenda, así que y pónganle a su ofrenda, pues eso, que como transferencia o etcétera, póngale ahí que fue ofrenda. También, si lo deseas, puedes poner tu ofrenda en un sobre y llevarlo a Verónica Martínez, que está en la inmobiliaria GMC media cuadra antes de la entrada a Lomas de Cocoyoc del lado derecho. El teléfono 735-102-4441 de martes a sábado de 10 a 6, tus domingos de 10 a 2. Puedes tomar también una foto ahí. Y bueno, pues con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Que si Jesús tiene fe, vaya que sí tiene fe, la cual también me la regala, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Puedes tener la victoria en Cristo. Haz la oración. Bendito Padre, Señor, te suplico y te pido, Padre, que bendigas a cada uno de mis hermanos. Bendícelos ahí donde están. A los que están luchando, Padre, que dejen de luchar sabiendo, Señor, que tú has obtenido la victoria. Tú eres el capitán. Deja que se refugien en ti, en tu fuerza, en tu poder, en tu amor, porque tú ya hiciste el trabajo. Gracias, Padre. Gracias por incluirnos, Señor, en esta obra de salvación tan grande. Gracias, Padre, por habernos hecho también un nuevo hombre. Y gracias, Padre, porque podemos dejar muerto ahí nuestro hombre. Gracias, Padre. Crucificados estamos juntamente contigo. En el nombre precioso de Jesús. Amén. Que Dios los bendiga.